Bueno, los acontecimientos se están sucediendo cada vez más rápido en nuestro país. Y si hay una palabra que puede definir en este momento cuál es la situación de nuestro país, es confusión. Algunos dicen confrontación. Para hablar de confrontación, tendríamos que hablar de un conflicto. Y para hablar de un conflicto, tendríamos que decir, hay dos posiciones antagónicas muy claramente establecidas. Y eso no lo tenemos en este momento en Colombia. Hay confusión, hay falta de información, hay información verdadera, información falsa. Incluso las iglesias también tienen cierta confusión, pero se ha venido haciendo un trabajo, se ha venido orando a nivel del cuerpo pastoral, no solo de Cali, sino de Colombia. Y se está haciendo mucha claridad. Incluso ya iglesias grandes, líderes cristianos colombianos muy importantes, ya han tomado una decisión. Se puede mencionar entre ellos el pastor Eduardo Cañas, el presidente de Sedecol, el pastor Ricardo Rodríguez de Bogotá, el pastor Castellanos. Aparte de eso, aquí en Cali, la Asociación de Pastores de Cali ya ha tomado una decisión. Este miércoles tendremos una reunión para fijar un acuerdo de un comunicado que vamos a mandar a toda la ciudad. El Comité Apostólico también ya ha tomado una decisión. Y el compromiso es ahora que lo comuniquemos a las iglesias. Debemos comunicar cuál es nuestra decisión. Ahora, alguien pensará, bueno, ¿se va a obligar a los miembros de la iglesia? No. Pero la iglesia debe saber cuál es la decisión a la luz de lo que creemos, a la luz de la fe que tenemos y a la luz de la experiencia que la Biblia nos enseña también. En primer lugar, hay dos ejemplos muy claros en la Biblia. Uno es el profeta Ezequiel y el otro es el profeta Jeremías. Son dos situaciones que están ocurriendo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se ha salido totalmente de la ley. Está en franca oposición a Dios. Y aún siendo el pueblo de Dios, Dios no va a tener misericordia. Puesto que la Biblia define las cosas en una manera muy sencilla. Dios no llama bueno a lo malo, ni llama malo a lo bueno. No hay tonos grises en Dios. Incluso la epístola de Santiago es bien clara. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier cosa aparte de esto es pecado. Esto obliga entonces a un caminar con conocimiento, con seriedad y también con una conciencia moral acorde con lo que Dios nos pide. La Biblia tiene una premisa no escrita. No siempre lo correcto parece justo, pero lo correcto prevalece sobre lo aparentemente justo.
En el caso de Ezequiel, por ejemplo, Dios habla con el profeta y le cuenta sus penas, podríamos decirlo así. Le cuenta sus penas, capítulo 2 y 3. Y le dice, mira, ¿has visto cómo está mi pueblo? ¿Cómo te parece que ni a mí me quieren oír? ¿Cómo se sentiría usted siendo un profeta si su jefe máximo le dice, ¿sabes una cosa? Ni a mí me quieren oír. La lógica es, si a usted no lo quieren oír, entonces ¿a quién van a oír? Y Dios le dice a Ezequiel, quiero que vayas. ¿A qué? Yo sé que es difícil, pero necesito que vayas. Pero si usted mismo ya dice que no quieren oír, ¿por qué tengo que ir? Y Dios le dice lo siguiente, mira, si tú vas y amonestas al impío, y el impío se arrepiente, no cobraré la sangre de él de sus manos, porque se arrepintió. Pero si tú vas y hablas y el impío no se convierte, ciertamente el impío morirá, sufrirá las consecuencias de su mala decisión, pero no demandaré la sangre de él de las manos tuyas. Luego de dialogar un poco más con Dios, Ezequiel, tal como dice la Biblia, se levantó en la indignación de su espíritu. ¿Qué significa en la indignación de su espíritu? Es como si usted dijera, la verdad es que no quiero eso. ¿Pero qué le vamos a hacer? Jefe es jefe y tengo que ir. Por mí, yo no iría. Y no es justo que me obliguen a esto. Pero no siempre lo que es aparentemente justo es correcto. Y Ezequiel se levantó y fue. El pueblo no escuchó. Y sufrió por no escuchar la advertencia. Pero el profeta cumplió. La iglesia tiene una voz profética. Y es inexcusable usted del momento que se confiesa cristiano y seguidor del Señor Jesucristo y cree en Dios, usted tiene una voz profética. Tiene una tarea que hacer frente al pueblo. Y esa tarea nos obliga a tener conocimiento, a tener decisión, a saber qué es lo que vamos a hacer. El segundo caso del profeta Jeremías. Otra vez el pueblo de Israel emproblemado. ¿Y qué hace Dios? Habla con Jeremías y le dice, mira, ¿cómo te parece? Voy a tener que mandarte una situación bien complicada, bien difícil. Otra vez hay gente que no está muy dispuesta a oír. Y la voz de Jeremías fue esta. Por favor, manda a otro. Yo soy un niño todavía. Jeremías capítulo 1. ¿Y Dios qué le dice? No digas que eres un niño. En otras palabras, no digas que no tienes responsabilidad que cumplir. Los niños no tienen responsabilidad que cumplir, pero tú no. Y vas a ir y vas a decir lo que yo voy a poner en tu boca. Y Jeremías fue. ¿Y cuál era su mensaje? Tremendo el mensaje de Jeremías. Mi estimado rey, usted está equivocado en lo que piensa hacer. ¿Pero cómo que equivocado? Mira, todos los otros profetas de Israel me dicen que esto es lo correcto y que vamos a tener paz. Y Jeremías le dice, no va a haber paz. Lo que va a pasar es que se van a ir a Babilonia cautivos. Y si tú quieres salvar tu vida, mejor busca un arreglo con ellos. Mejor conversa con ellos y así salvarás la vida tuya y la de tu familia. Pero el rey era terco. Metan a Jeremías en un pozo para que no se escuche lo que dice. Y ahí estaba Jeremías metido en un pozo sin agua, con barro hasta el pecho. Y el rey iba a hablar con él. Bueno, Jeremías,
¿Qué tienes que decirme ahora? ¿Qué dice Dios? No va a haber paz. No va a haber paz. Este plan no sirve. Tienes que oír lo que Dios te dice. Busca un arreglo con los babilonios. Por lo menos vas a salvar tu vida y la de tu familia. Pero si mis profetas dicen otra cosa, mis profetas dicen va a haber paz, no se preocupe, Dios está con nosotros. Finalmente, ¿qué pasó? El pueblo de Israel terminó cautivo en Babilonia. Y el profeta Jeremías, ¿qué tuvo que hacer? Irse también con los cautivos a Babilonia para seguirle hablando durante la cautividad. La Biblia es clara. Nuestra responsabilidad no es irnos. Si el mal sigue adelante, tendremos que estar en la cautividad y seguir predicando. Mi esposa y yo estábamos en México cuando pasó todo lo que pasó en Chile y nos recomendaron, nos dijeron, ¿a qué se van allá? ¿Se quedan en México o van a Estados Unidos? ¿Y qué dijimos nosotros? Nos vamos a Chile, porque si no, no tendríamos cara de volver donde la gente que conocemos por haber evitado estar ahí. Por eso que el acuerdo que hemos tomado, muchos pastores en Colombia, y particularmente aquí en Cali, es de que nuestro deber es informar con conocimiento de causa cuál es la situación que hay ahora. Y damos gracias a Dios porque ya no necesitamos inventar nada. Todo está escrito en 297 páginas. Pero mire el problema que hay. Conversaba con un grupo pequeño de varones que todavía algunos estaban en vacaciones el jueves. Se hizo una encuesta rápida a la pasada en Bogotá, con la gente en la calle, más o menos 800, 900 personas. Y la pregunta fue una, y muy simple. ¿Ha leído los acuerdos de paz? ¿Sí o no? Nada más, eso era todo. ¿Saben cuál fue el porcentaje que había leído y poniéndolo en duda? El 10%. O sea que un 90% no tiene idea de lo que dicen los acuerdos de paz. Pero mire todo lo que se habla acerca de eso. Mi deber entonces, al igual que otros pastores lo están haciendo hoy en sus iglesias, y lo seguirán haciendo, es tratar este tema. No con opiniones. No es un tiempo para opiniones, sino hechos, que es lo más importante. Una de las cosas que está demasiado expreso y escrito en los acuerdos, extrañamente, es la ideología de género. El tema se menciona 144 veces. Increíble, ¿no? Es un tema político que esté tan metido eso. La ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Van a saber mucho más si van a la conferencia que la Asociación de Pastores preparó. El doctor Ricardo Molina es cristiano. Y es un cristiano que yo lo conocí cuando estábamos en la cruzada, cuando él era muy joven. Y él ahora se ha dedicado al tema y el libro que escribió es muy bueno y ese va a ser el tema del próximo viernes en la Iglesia del Nazareno. Quiero mostrarles en 4 minutos qué es la ideología de género. Pongan mucha atención, son solo 4 minutos. ¿Un niño y una niña son lo mismo?
A primera vista sabemos que no. Los niños y las niñas no son lo mismo, son diferentes. Son diferentes cuando son bebés, son diferentes cuando crecen y sobre todo son diferentes por dentro. Pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. Y como son diferentes, no son iguales. Pero según algunos, esto genera un problema, la desigualdad entre niños y niñas, que más tarde se convertirá en desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como que si fuesen lo mismo. Hay que encontrar una forma para que los padres, la familia, la sociedad y la escuela dejen de obligar a los niños a ser niños y a las niñas ser niñas. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que en la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Si papá puede usar vestidos y lápiz labial, si una mujer puede conducir camiones, si un bebé puede tener 2 mamás o 2 papás, la escuela debe, según algunos, desaparecer las diferencias entre masculino y femenino. De este modo, estando todo revuelto, niños y niñas son idénticos y la desigualdad ya no es un problema. Entonces, ¿cómo un niño sabe si es niño? Aquí vamos. Después de mezclarlo todo y pretender que todo es idéntico, un niño ya no sabe si es niño y una niña ya no sabe si es niña. ¿Arreglamos el problema de la igualdad? No, únicamente creamos otro problema, el de la identidad. No queremos una escuela que confunda a los niños. Queremos que aprendan a leer, a escribir y a contar en la escuela. Queremos escuelas que formen espíritus críticos por medio de la cultura. Dejen a las niñas ser niñas. Dejen a los niños ser niños. ¿Se da cuenta que no es un problema pequeño? Básicamente, ¿qué le van a quitar a los padres? El derecho a educar sus hijos. El derecho a criarlos como niño al niño y como niña a la niña. ¿Y quién va a tomar esa responsabilidad? La escuela. Y cuando la escuela tome esa responsabilidad, estará actuando bajo un mandato legal. Y un mandato legal no puede evitarse. No puede evitarse. Por esa razón, el ex senador cristiano, el doctor Ricardo Arias, que también es pastor, ya comenzó a promover un proyecto para crear el Ministerio de la Familia y hay que juntar 2 millones de firmas que ya se están juntando. La idea es un Ministerio de la Familia que no esté de acuerdo con el Ministerio de la Educación. Que sean cosas diferentes. En otras palabras, el deseo ya es de actuar. Y esos son los caminos que ya se han tomado. Ahora, respecto de los acuerdos que parece que el 90% de la gente no los ha leído, ya hay que reconocer que es muy engorroso la lectura, porque digamos, los conceptos que hay allí se llama encriptados. ¿Qué significa encriptados? Que el verdadero sentido de lo que se quiere decir no está claramente expresado y luego puede ser interpretado. Yo quiero que nos fijemos solamente en algunos que son muy dicientes y muy explicativos. Una de las cosas que sorprendió a muchos la semana pasada fue que nuestro presidente en la televisión, ante algunas críticas sobre cómo elaboró la pregunta para el plebiscito, dijo lo siguiente:
Yo como presidente puedo poner la pregunta que a mí se me dé la gana. ¿Cuántos de ustedes lo vieron en la televisión? ¿Y cómo le parece que lo que él dijo tiene la razón? Aunque le parezca extraño, lo que él dijo es verdad. No es mentira, es verdad. ¿Por qué? Porque no nos hemos siquiera dado cuenta. Por lo tanto, entonces, la implementación de los acuerdos también será igual. En 2 pasos. Primero, el Congreso tiene un tiempo definido, corto, para incorporar los acuerdos previa discusión en el Congreso. Un Congreso que ya tiene una mayoría que está dispuesta a apoyarlo 100%. Y todos esos acuerdos van a formar parte de un bloque constitucional. Y al formar parte de un bloque constitucional, quedan adheridos a la Constitución Política de Colombia. Y ahí se va a presentar un problema entre lo que está establecido y lo nuevo. La pregunta es, ¿qué va a predominar? ¿Lo que está establecido desde el 91 o lo nuevo? La respuesta es simple. Un simple acuerdo del Congreso le da la confirmación final y nuestra Constitución en lo más elemental va a cambiar. La ideología de género pasará a ser parte del bloque constitucional. Por lo tanto, entonces, eso es lo que nos preocupa como iglesia cristiana. ¿Qué irá a pasar con los derechos que la iglesia hasta ahora ha adquirido? No sabemos. Realmente no sabemos. Se habla mucho sobre ciertas cosas que van a venir sobre la iglesia cristiana. De hecho, hay algo que puede parecerle muy sorpresivo lo que le voy a decir. Teníamos interés de ir a hacer evangelización en Palmetto o en Cosmocentro o en centros comerciales. Y recibimos una respuesta insólita. Está prohibido. No se puede. Y está en curso una idea que se va a transformar en proyecto de que la evangelización o el trabajo público que la iglesia hace tenga que reducirse solo a los lugares de culto que tiene establecidos y autorizados. No sabemos, pero ya son voces que se escuchan. De igual manera, la exigencia de la profesionalización de los pastores. Casi un 60% o más de los pastores en Colombia no tienen un título universitario. Tienen el título de un seminario bíblico, que ya hoy todavía tiene validez, pero va a llegar el momento en que no lo va a tener. Por lo tanto, son situaciones que están allí. Ahora, cuando miramos los acuerdos, quiero mencionarles las cosas que son preocupantes para la iglesia. En las primeras 40 páginas del acuerdo se habla sobre la política rural. No se ocupa la palabra reforma agraria, no está la palabra reforma agraria, no, política rural. Colombia tiene 15 millones de hectáreas cultivables, lo que hace de Colombia un potencial tremendo en cuanto a producción de alimentos, eso no hay duda. Casi podríamos compararnos con Argentina, que Argentina es más grande en ese sentido. Actualmente las que están siendo trabajadas bien, regular, mal, son entre 3 y 5 millones. El proyecto es entonces tomar las otras 10 e incorporarlas en un proceso productivo. ¿Pero de qué manera? Se habla de establecer la propiedad familiar comunitaria
Escúchelo bien. Propiedad familiar comunitaria. ¿Qué significa propiedad familiar comunitaria? No son empresas agrícolas privadas, ni se habla de propietarios. Es decir, se abre una gran posibilidad de una política de expropiación. Y en este sentido, entonces, va a ser igual que Cuba. En Cuba nadie es dueño de nada. Todos trabajan en el terreno que está a nombre de ellos, pero todo lo que se produce lo maneja y lo organiza el gobierno. Fue lo que se quiso hacer en Chile. Y obviamente, cuando usted escucha el proyecto, usted dice, esto le va a dar pan a todo, indudablemente. El proyecto es para eso, pero en la realidad, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, ahí ya hay una situación donde obviamente un nuevo bloque constitucional, una obligación constitucional, la gente no podrá reclamar los derechos que tengan o que no tengan. Habrá que adaptarse a lo nuevo. En la página 41 está la ideología de género. Y es increíble el espacio que ocupa la ideología de género en los acuerdos. Alguien ha preguntado, ¿pero por qué razón un grupo guerrillero qué interés tiene en la ideología de género? Porque si ellos necesitan gente para hacer la guerra, necesitan machos y no homosexuales. ¿Pero por qué está tan metido allí? Mi opinión personal, creo que fue una de las exigencias de Naciones Unidas para apoyar eso. Porque el proyecto de ideología de género viene de Estados Unidos. Ellos son quienes lo promueven. Ellos son quienes lo promueven, es mi opinión. Ahora, ¿quiénes van a aplicar la ideología de género según este acuerdo? Obviamente, el Ministerio de Educación. ¿Apoyado por quién? Por Colombia Diversa. Ellos van a ser los responsables. Y hay un detalle más. Hubo una gran utilidad en la ideología de género en los acuerdos, sobre todo para la mujer, para los hombres, así está escrito. ¿Pero en qué sentido? Ocurre que el movimiento LGTBI va a ser considerado una minoría en el país, una minoría legal, así como son los indígenas, los afros, etc. Y si usted piensa, legalmente en Colombia, las minorías tienen derecho a representación en el Senado y en la Cámara, por derecho. Por lo tanto, no solamente las FARC van a estar en Congreso, también junto con las demás minorías, esta minoría LGTBI también va a acceder a ese derecho. ¿Qué va a pasar con los que no estén de acuerdo? ¿Qué va a pasar con la discriminación? Será penada judicialmente. No podrá haber manifestaciones de ningún tipo, ni de hecho ni de palabra, frente a la nueva realidad. Comunicaciones. No caiga en el error que yo estoy haciendo política. Estoy comunicando algo que está respaldado por un informe. Y tenemos el derecho a no estar de acuerdo. Comunicaciones. En los acuerdos está establecido que el Ministerio de Comunicación activará 32 de las 48 estaciones que la FARC tiene y que funcionarán en los sitios donde van a acampar. Esto será financiado por el Estado para que den a conocer los acuerdos y hagan pedagogía de la paz. La semana pasada, el viceministro de Comunicaciones ya comunicó que esto ya entró en funcionamiento. Vaya preguntándose
¿Quién va a pagar todo esto? ¿Los impuestos de quién? Los impuestos suyos y los impuestos nuestros. Otra parte importante de los acuerdos. Se establece en los acuerdos la no extradición de elementos de la FARC. No habrá extradición. No importa de qué tipo sea el delito que hayan cometido. Y lo más grave, a partir del lunes a las 8 de la noche, que comenzó el cese de hostilidades, comenzó también un tiempo. ¿Y este tiempo cuál es? Los 6 meses de plazo que la FARC tienen para entregar las armas. Comience a contar de septiembre en adelante 6 meses. ¿Hasta cuándo las van a tener? Entonces, usted va a votar en un país desarmado o igualmente armado por todos lados. Ahora, el general del ejército actual informó lo siguiente. Según los inventarios que nosotros hemos hecho, solamente se van a desmovilizar hasta ahora 6.100 personas. ¿Qué pasa con el resto? Esos son los que hasta ahora se van a desmovilizar. Y el ejército colombiano, a través del general, dice que ellos han contabilizado un arma por cada uno, o sea, 6.600 armas. Eso es lo que hay. Y estas armas estarán en custodia por la misma FARC. Estos 6 meses están en manos de ellos. Además, hay que tomar en cuenta una cosa. Los que son abogados saben esto. Hay que ver la letra chica y la letra menuda. Ellos no han hablado en los acuerdos de entrega, sino de dejación. Y cuando se les ha preguntado qué significa dejación, y lo ha explicado el presidente, es la promesa de no volver a usar las armas. Esa lo han explicado, Iván Márquez, lo han explicado. Nuestra promesa es no usar las armas. Entonces, ¿van a estar en custodia de quién? ¿Van a pasar realmente a otras manos? En el acuerdo muy claro que no se habla de entrega. La justicia transicional. Se anulan todos los procesos y penas ya impuestos por la justicia ordinaria. O sea, todas las órdenes que hay, las demandas que hay, quedan nulas. Las más de 100 demandas sobre Timochenko por crímenes de lesa humanidad quedan nulas, como si nunca hubieran existido. Habrá aplicación de justicia, se espera confesión de la verdad, reconocimiento y reparación. Esas son las 3 cosas que se hablan en el acuerdo. Pero en el acuerdo no se habla de reparación económica, solo está la palabra reparación. Entonces, la pena y la reparación van de la mano. ¿Y cómo van de la mano? Las penalidades serán restricción de movilidad. No podrán salir de los lugares donde han sido colocados y tendrán que realizar proyectos de servicio comunitario. Esta semana llegó una misiva, una carta, un oficio de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y en esa comunicación ella dice lo siguiente: hay preocupación por
los crímenes de lesa humanidad. Y la fiscal dice lo siguiente: las penas que se apliquen tienen que ser penas efectivas. Hubo un debate en Blue Radio a ver qué significaba pena efectiva. Varios dijeron, efectiva significa que se apliquen. Pero un abogado que haya dijo, yo les voy a explicar el sentido jurídico de penalidad efectiva. Penalidad efectiva es que la pena sea proporcional al delito cometido. Eso es lo que no va a haber. Ahora usted pensará, bueno, ¿y por qué el pastor está haciendo esto? ¿Sabe por qué? Porque yo como Pilato quiero lavarme las manos. Que pase, si pasa lo que pasa, que nadie me diga, pastor, ¿y por qué no nos avisó? Usted que conoce a la luz de la Biblia, usted que ha tenido experiencia. Es por eso que lo hago. Para después, igual que las esposas, yo decirle 1000 veces, se lo dije, se lo dije, se lo dije, se lo dije. Me lavo las manos. Presupuesto para divulgación de ideología y establecimiento de lo que la ideología de la FARC piensa. O sea, se va a destinar presupuesto para todo esto, para ponerlo a marchar. Página 248. Almacenamiento de armas y municiones. Dejarán, no entregarán, solo un inventario y la promesa de no usarlas. Alguien dice por ahí, ay no, pero lo que ha estado sucediendo ante nuestros ojos. Página 248. Almacenamiento de armas y municiones. Dejarán, no entregarán, solo un inventario, la promesa de no usarlas. Página 258 a la 290. Escuchen los que son abogados. Amnistía total para la FARC y es algo que según el Estatuto de Roma no puede haber. Por eso va a venir también con el tiempo un reclamo internacional. Página 81. Se establecerá un cuerpo de seguridad para líderes de la FARC con armas legalizadas. Es decir, habrá un cuerpo de seguridad destinado a cuidar a los líderes de la FARC. Esto es lo más sustancial, pero hay otras cosas más. Fíjese que la iglesia no se menciona en los acuerdos, para nada. Ni para bien, ni para mal. ¿Qué significará eso? La convicción que tenemos muchos pastores después de estudiar esto es que la iglesia no va a tener un lugar a menos que no se declare de acuerdo con todo. Ahora, para concluir, hermanos, ¿qué significa la voz profética en la Biblia? Hablar de parte de Dios. El Señor Jesús fue muy claro cuando le preguntaron sobre asuntos de paz. ¿El qué le dijo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción, y los pobres siempre estarán entre vosotros. Ahora, ¿por qué dijo él eso? No se puede esperar una cosa diferente de un mundo pecador. Un mundo pecador no va a producir la paz. Por eso que la historia nos enseña que ninguno de los acuerdos que se han hecho históricamente se pudieron sustentar en el tiempo. Un modelo de ejemplo de proceso de paz que se tomó para mirar aquí, el de El Salvador. Llevan 10 cambios
modificación en el proceso y cada vez hay menos paz. Mire Centroamérica, conversaban con alguien hoy en la mañana sobre Centroamérica. Mire cómo está Centroamérica. Honduras está lleno de guerrilleros. Míralo. Infórmese. El Salvador está en un caos. Guatemala, lleno de problemas iguales. Y hay un país que está temblando en Centroamérica a ver cuándo se lo toman, Costa Rica, porque no tiene ejército. Y la policía allá, cierto Miguel, solo usa bastones, nadie anda con revólver allá. En la Biblia se nos dice muy claro cuál es la única manera en que habrá real paz. Porque la palabra paz en la Biblia significa estar bajo la cobertura del gobierno de Dios. Y por eso Jesús dijo, mi reino de paz no es de este mundo. La pregunta es entonces, los creyentes, ¿podemos creer en una paz que no tiene como base lo que la Biblia establece?